su nombre se convirtió en sinónimo de poder. Su vida en ejemplo de un ascenso fulgurante y de un final trágico. Cayo Julio César, general, dictador, reformador, el hombre que cambió para siempre el destino de la República Romana. Hoy viajaremos al mes de marzo del año 44 antes de nuestra era, cuando el más grande de los romanos entró al Senado y nunca volvió a salir con vida. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C. en una familia patricia de la gens Julia que, según la leyenda, descendía de la diosa Venus a través de Eneas. Desde joven mostró una ambición sin límites, fue sacerdote, abogado y militar. En cada papel buscó una sola cosa: el poder. Un dato curioso de su juventud: fue capturado por piratas, pagó el rescate, regresó con sus hombres, persiguió a los piratas y los sometió. Ese episodio ya mostraba su combinación de audacia, orgullo y voluntad de venganza. En el año 60 a.C., formó el primer triunvirato, una alianza política informal con dos hombres decisivos: Pompeyo el Grande, el general más prestigioso del momento, y Marco Licinio Craso, el patricio más rico de Roma. Este pacto reservó cargos, influencia y poder para los tres y permitió a César obtener el mando en la Galia. Pero los triunviratos son frágiles. La muerte de Craso en la expedición contra los partos y la creciente rivalidad con Pompeyo llevaron al colapso del acuerdo. Pompeyo tomó la bandera del Senado. César, fiel a su ambición, no aceptó retroceder. César conquistó la Galia, territorios que hoy corresponden a Francia, Bélgica y parte de Alemania, y derrotó al caudillo Vercingetorix en la batalla de Alesia. Sus comentarios sobre la guerra de las Galias no fueron solo historia militar, fueron una obra de propaganda que consolidó su imagen pública y la lealtad de sus tropas. En el año 49 a.C., el Senado, temiendo su ascenso y en manos de sus rivales, ordenó a César regresar a Roma sin su ejército. César eligió desafiar la ley. Cruzó el pequeño río Rubicón con una legión y pronunció la frase inmortal: Alea jacta est, la suerte está echada. Con ese gesto comenzó la guerra civil que enfrentó a César contra Pompeyo y la facción senatorial. Pompeyo huyó a Egipto y allí fue asesinado. César se impuso y regresó a Roma como vencedor. En el año 46 a.C. fue nombrado dictador vitalicio. Desde esa posición impulsó reformas profundas, revisó y estabilizó el calendario. El calendario juliano es una de sus herencias duraderas. Redistribuyó tierras a veteranos y ciudadanos pobres, emprendió obras públicas y se esforzó por reducir la corrupción administrativa. Además, amplió la composición del Senado para incorporar aliados y representantes de provincias, buscando gobernar con mayor control. Ventajas de su gobierno: mejor administración del territorio, reformas legales y administrativas, protección y compensación para veteranos, reorganización del calendario. Todo ello dio mayor estabilidad en varios frentes. Desventajas y críticas: concentración del poder en una sola persona, apariencias de monarquía, trono, honores públicos, debilitamiento de las instituciones republicanas tradicionales y resentimiento de las élites desplazadas. Roma cambiaba rápidamente. El pueblo y los soldados adoraban a César por sus victorias y su generosidad, pero en los círculos senatoriales crecían el temor y el resentimiento. Muchos creían que había destruido la libertad republicana. Los honores que recibía se parecían cada vez más a un culto personal, estatuas en templos, un trato casi regio y el título de padre de la patria.
Cuando Marco Antonio intentó colocarle una diadema en 3 ocasiones, César la rechazó públicamente. Sin embargo, la sospecha ya corría entre sus enemigos. No se estaba transformando en rey. Ante ese miedo, un grupo de senadores decidió actuar. Se llamaban a sí mismos los liberadores. Al frente destacaban Marco Junio Brutus, a quien muchos describían casi como un hijo adoptivo por la cercanía con César, y Cayo Casio Longino, antiguo aliado que se volvió adversario. Según las crónicas, más de 60 conspiradores participaron en el complot. Su objetivo era claro: eliminar al dictador y devolver la república a sus manos. La noche anterior al asesinato, César durmió inquieto. Tuvo sueños disturbadores. Su esposa, Calpurnia, le rogó que no saliera de casa. El adivino, Espurina, ya lo había advertido. «Cuídate de los idus de marzo». César, con su mezcla de orgullo y resignación, dijo en el camino: «Los idus han llegado». Espurina agregó: «Sí, pero aún no han pasado». 15 de marzo del año 44 antes de nuestra era. Los idus de marzo. La curia de Pompeyo estaba repleta. Más de 60 senadores ocultaban dagas bajo sus togas. César entró confiado. Uno de los conspiradores se acercó con una súplica para pedir el perdón de un hermano. Fue la señal. Al instante le arrancaron la toga del hombro. El primer puñal alcanzó su cuello. César trató de protegerse, cubriéndose con los brazos, pero las estocadas llovían. Según la tradición, recibió 23 puñaladas. Y aquí está la ironía: más de 60 contra 1 y apenas 23 heridas. Una curiosa muestra de que incluso en el exceso de manos, la precisión a veces es limitada. En la cooperación en equipo, no siempre todos hacen su parte igual de bien. Pero esas 23 puñaladas fueron suficientes. César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival, y, según la tradición, al ver a Bruto entre los atacantes, murmuró: «¿Tú también, Bruto?». La muerte de César no trajo la república. El pueblo se levantó indignado. Marco Antonio, su aliado y amigo, mostró la toga ensangrentada en la plaza y encendió el ánimo de la multitud. Octavio, el joven heredero adoptivo, entró en la escena política con una ambición férrea. Bruto y Casio huyeron. Ambos acabarían muertos. Marco Antonio y Octavio, después de consolidar su poder y derrotar a las fuerzas de Bruto y Casio en las guerras posteriores, persiguieron a los conspiradores hasta el último. Muchos de los liberadores fueron capturados y ejecutados. Otros se suicidaron antes de caer en manos de los vencedores. Las familias de los conspiradores también sufrieron confiscaciones de bienes y destierros, como parte del castigo por la traición. De este modo, aquellos que habían buscado restaurar la república terminaron aniquilados o desplazados, consolidando aún más la autoridad de los herederos de César. En lugar de restaurarse la república, se abrió el camino para la transformación en imperio. Al matar al dictador, los conspiradores, paradójicamente, aceleraron la llegada de los emperadores. Octavio, tras vencer a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, se convirtió en el primer emperador de Roma bajo el nombre de Augusto. El último día de César no es solo la crónica de una traición. Es el momento simbólico en que la antigua república dejó de existir. Cayo Julio César pasó a la leyenda. Su nombre se convirtió en título imperial y en sinónimo de poder absoluto. De su nombre derivarían términos como Kaiser y zar en épocas y lenguas posteriores. Hoy, más de 2000 años después, seguimos repitiendo su nombre: César.